En el corazón de Roma, donde los muros de piedra parecen guardar silencios de siglos, ocurrió algo que nadie esperaba. Un gesto simple, una firma sobre un pergamino, bastó para encender tensiones ocultas durante generaciones. No hubo guerras ni golpes de Estado, pero el efecto fue igual de explosivo. El Vaticano tembló desde sus cimientos y surge lo inevitable. ¿Cómo es posible que un decreto, apenas unas líneas selladas, ponga en jaque a príncipes de la Iglesia que parecían intocables? La respuesta es clara, porque tocó el punto más sensible, el dinero oculto y los privilegios heredados en silencio. Segunda pregunta, ¿qué se reveló de tan grave que desató rabia, miedo y desesperación en los pasillos sagrados? Se reveló un sistema de sombras, una red de riquezas escondidas que quedaba al descubierto. Antes de continuar, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones y cuéntanos en los comentarios si conoces curiosidades sobre cómo la Iglesia ha manejado sus bienes a lo largo de la historia. Tu aporte enriquece este espacio y abre puertas para descubrir lo guardado bajo llaves secretas. Roma amanecía envuelta en un resplandor dorado, como si la ciudad eterna anunciara que aquel día no sería cualquiera. Las campanas de San Pedro no habían sonado cuando en los pasillos del Palacio Apostólico se preparaba un acto que cambiaría el equilibrio de la Iglesia. No hubo discursos grandilocuentes ni procesiones solemnes, solo un documento, un sello y una mano que con calma inusual estampó la firma de un pontífice decidido. Ese pontífice era León XIV, el primer papa americano. A sus 70 años, llevaba apenas 8 meses en la cátedra de Pedro. Muchos lo veían sereno, pero quienes le conocían sabían que bajo esa calma habitaba una firmeza capaz de sacudir estructuras centenarias. Esa mañana, en un salón con frescos, presentó un motu proprio, una ley nacida de su autoridad, sin consultar a nadie. El contenido era simple en apariencia, pero demoledor en efecto. Todos los cardenales, obispos y altos cargos de la curia debían declarar en 30 días la totalidad de su patrimonio personal, cuentas bancarias, inversiones, bienes inmuebles, herencias, y sobre todo, cerrar cualquier vínculo con paraísos fiscales. No habría prórrogas ni indulgencias. La medida era confidencial pero estricta, revisada por una nueva oficina ética de la Secretaría de Estado. La transparencia no sería una opción, sino una obligación. Cuando leyeron el decreto, el aire de la sala cambió. Los cardenales, vestidos de rojo, acostumbrados a la solemnidad, se miraban con incomodidad. Era como si de pronto alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde durante décadas se había aprendido a caminar en la oscuridad. El cardenal Vittorio Vian, romano y símbolo de la vieja guardia, fue el primero en reaccionar. Con una sonrisa ensayada, preguntó por qué tanta urgencia en un tema que, según él, debía tratarse con calma y tiempo. El Papa respondió con una frase que cortó como navaja: la transparencia no tiene calendario. La verdad no espera a Cuaresma. El silencio que siguió fue sepulcral. Algunos, como el cardenal Gómez, un español experimentado, intentaron negociar más tiempo. Propuso 6 meses, incluso un año. León XIV negó con la cabeza: 30 días sin excepciones. Otros mencionaron herencias familiares, fondos históricos, inversiones antiguas. La respuesta fue siempre la misma: lo legítimo no teme a la luz. Y con cada palabra, era evidente que el Papa no improvisaba. Era un estratega que sabía exactamente dónde golpear. Entre los presentes estaba también la hermana Lucía Ferraro, una religiosa discreta con formación en finanzas. Había sido convocada como asesora y su sola presencia inquietaba a varios. Nadie sabía entonces que, antes de sus votos religiosos, había trabajado en la Guardia de Finanzas italiana, especializada en delitos económicos. Ese detalle, revelado después, sería una sorpresa mayor. Cuando la reunión concluyó, el ambiente era de pesadumbre. Los cardenales salieron en pequeños grupos, algunos murmurando, otros con la cabeza baja. El Papa permaneció sentado con las manos sobre el documento recién firmado. Sabía que la tormenta comenzaba y que ese sello había encendido una mecha imposible de apagar. Horas más tarde, en un apartamento discreto cerca de Piazza Navona, 3 purpurados se reunieron lejos de las miradas del Vaticano. Vian, visiblemente alterado, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Gómez, más frío, observaba la ciudad desde la ventana. Un alemán de aspecto frágil pero mirada penetrante, lanzó la pregunta incómoda: ¿quién le contó al Papa lo que sabe?
El silencio que siguió fue aún más pesado que en la sala del decreto. Bian acabó confesando lo que todos temían: había más de 30 millones de euros escondidos en cuentas de Suiza y Luxemburgo. Era imposible justificar esas cifras con un salario oficial. Esa revelación los dejó sin aliento. No era solo un decreto, era la amenaza de una exposición total. Re lo resumió sin rodeos: el problema no es la ley, es que si se aplica, todos caeremos con ella. Y así, en ese salón privado, lo que debía ser un acto de obediencia se transformó en el germen de una resistencia organizada. Mientras, en la residencia papal, León XIV cenaba de manera sencilla con su secretario Reynolds y la hermana Lucía. No había lujos ni manteles bordados, solo pan y sopa. Reynolds advirtió: la resistencia ya empezó, santidad. El Papa, con calma, respondió: comenzó en el momento en que puse mi firma. La pregunta es: ¿hasta dónde llegarán para proteger lo que esconden? La respuesta no tardaría en llegar, y lo que estaba por suceder haría que aquel sello pareciera solo el inicio de un largo combate. La noche cayó sobre Roma con un aire espeso, como si las piedras de sus callejones presintieran que algo cambiaba. Tras la firma del decreto, los corredores del Vaticano vibraban con rumores. No eran palabras dichas en voz alta, sino susurros entre muros de mármol, miradas furtivas, silencios prolongados. Los cardenales sabían que la calma ya no era posible. En un apartamento cerca de Piazza Navona se reunieron 3 de ellos. La escena parecía salida de una novela de intriga: cortinas corridas, luces bajas, una botella de vino abierta que nadie probaba. Vittorio Bian caminaba sin descanso, su sotana roja agitándose como un estandarte de guerra. Francisco Gómez, el español, observaba la ciudad desde la ventana, meditando cada palabra. El tercero, el cardenal Ritt, alemán de apariencia frágil pero mirada cortante, fue quien planteó la pregunta que los inquietaba: ¿quién le contó al Papa lo que sabe? El silencio fue inmediato. Cada uno temía mirar al otro. La idea de que alguien de su círculo hubiera filtrado información era tan peligrosa como el propio decreto. Bian, en un arranque de desesperación, confesó lo que hasta entonces habían evitado nombrar: más de 30 millones de euros escondidos en cuentas de Suiza y Luxemburgo. Nadie necesitó añadir nada más. Aquello no podía justificarse con los ingresos oficiales de un purpurado. Era, en términos sencillos, corrupción consagrada. Ritt lo resumió con brutal frialdad: el problema no es la norma, es que si se cumple, caeremos todos juntos. La frase quedó flotando como una condena. Desde ese momento, el objetivo ya no era debatir el decreto, sino sobrevivir a él. Mientras, en la residencia de Santa Marta, el ambiente era muy distinto. El Papa cenaba con su secretario Reynolds y la hermana Lucía Ferraro. Pan, sopa y un silencio cargado de pensamientos. Reynolds, realista como siempre, fue directo: la resistencia ya comenzó, santidad. El Papa levantó la vista con calma y respondió: comenzó desde el primer trazo de mi firma. La pregunta es: ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar para defender lo que esconden? Lucía, con la serenidad de quien ha visto el poder del dinero en los tribunales financieros, añadió: no hablamos de simples ahorros extras. Estas cuentas tocan redes internacionales, favores políticos, incluso actividades criminales. Si se sienten acorralados, no dudarán en usar todos sus recursos para defenderse. La advertencia resonó como un presagio. El amanecer siguiente trajo confirmaciones. Los principales periódicos italianos abrieron con titulares que parecían gritos: revolución financiera en el Vaticano, un papa americano contra los paraísos fiscales, terremoto en la curia. Algunos medios internacionales lo aplaudieron, pero otros lo retrataron como un líder imprudente que arriesgaba siglos de equilibrio. La prensa conservadora, cercana a ciertos sectores eclesiásticos, comenzó a coordinar un discurso común: el Papa estaba imponiendo valores ajenos a la tradición europea. Mientras las rotativas imprimían, en los despachos del Vaticano se encendían alarmas más concretas. Stefano Zanetti, director de la Autoridad de Información Financiera, convocó una reunión urgente con el Papa, Reynolds y Lucía. Traía un informe recién salido de los sistemas de monitoreo. Desde la publicación del decreto, varias cuentas vinculadas a miembros de la curia habían registrado movimientos inusuales, transferencias significativas hacia jurisdicciones opacas en el Pacífico, islas remotas, territorios donde la discreción era prácticamente ley. Reynolds frunció el ceño:
Intentan ocultar el dinero aún más profundamente. Zanetti asintió y añadió un dato devastador: 7 cardenales implicados directamente, 5 italianos, un español y un alemán. El más activo, Vian, transfirió más de 3 millones de euros en un solo día. El Papa cerró los ojos por un instante, no por sorpresa, sino por el peso de la confirmación. Había presentido que la resistencia sería inmediata, pero ahora las pruebas lo hacían innegable. Con voz firme, pronunció: no intervendremos todavía. Dejemos que se incriminen solos. Necesitamos pruebas tan claras que ni siquiera sus aliados puedan defenderlos. La decisión no buscaba venganza, sino una estrategia de verdad. En lugar de apresurarse a denunciar, el Papa prefería que los movimientos quedaran registrados, que las evidencias hablaran por sí mismas. Era la calma del estratega que sabe que la paciencia puede ser más efectiva que la fuerza. Mientras, en las calles de Roma, la ciudad seguía su curso. Turistas tomaban fotos, estudiantes llenaban cafeterías, y sin embargo, bajo esa rutina, algo invisible se gestaba. Los muros del Vaticano guardaban secretos demasiado pesados y ahora la primera grieta se había abierto. Lo que vendría después no se limitaría a transferencias ocultas o debates internos. La batalla se extendería a los bancos, a los medios de comunicación y hasta a gobiernos extranjeros. Y en ese tablero, cada movimiento sería decisivo. El murmullo de Roma, esa mezcla de motores, pasos y campanas, parecía ajeno a la tensión que crecía en lo profundo del Vaticano. Mientras los titulares ardían en las imprentas y los movimientos financieros quedaban registrados en informes secretos, 3 hombres se reunieron a cenar en un barrio donde nadie imaginaría conspiraciones. Trastevere, el restaurante elegido, no era casual. Era un local elegante con manteles de lino blanco y lámparas de hierro forjado, conocido por su discreción. Entre aromas de carne asada y copas de vino tinto se sentaron el cardenal Vittorio Vian, el banquero Paolo Vasallo, director del Banco Continental Italiano, y poco después el cardenal Francisco Gómez. La escena parecía una simple comida entre conocidos, pero bajo la mesa hervía un asunto serio. Vian, nervioso, hablaba sin parar. Su voz se quebraba entre frases a medias, repitiendo que la situación era insostenible. Se refería al Papa con su apellido civil, Frevos, como si nombrarlo así pudiera restarle autoridad. Vasallo lo escuchaba con paciencia calculada. Sabía que un cardenal alterado no era un detalle menor. Cuando un príncipe de la Iglesia perdía la compostura, era porque el peligro era real. La posición del banco es delicada, respondió finalmente el banquero. Las nuevas normativas europeas contra el blanqueo de dinero son estrictas. Ya no podemos ofrecer la misma discreción que antes, y mucho menos a figuras políticamente expuestas como ustedes. Las palabras cayeron pesadas sobre la mesa. Vian se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si temiera que incluso las paredes escucharan. No pido nada ilegal, Paolo, solo el mismo silencio que este banco ofreció durante décadas a la Iglesia. Vasallo, con un gesto casi imperceptible, negó: lo que antes era silencio, hoy puede considerarse complicidad. En ese instante llegó Gómez con un semblante sombrío. Su entrada cambió el tono de la conversación. Tomó asiento sin rodeos y soltó la noticia que ninguno quería oír. El Papa ya estaba monitoreando sus transferencias en tiempo real gracias a acuerdos inéditos con autoridades internacionales. El color se esfumó del rostro de Vian. Imposible. Estas operaciones deberían ser confidenciales. Gómez, con la calma de un jugador de póker, explicó: el nuevo prefecto de Economía selló pactos con organismos extranjeros, lo que permite rastrear cualquier movimiento. Nadie había anticipado tal audacia. Lo que ellos consideraban blindado, ahora era terreno abierto. Vasallo, pragmático, intervino con un consejo seco: paren inmediatamente todos los movimientos. Cada transferencia es ahora una prueba potencial. Pero Vian, con rabia contenida, replicó: y vamos a dejar nuestros fondos expuestos esperando a que los confisquen. El banquero no titubeó: mejor expuestos que rastreados hasta sus orígenes. Créame, Eminencia, no quiere que la lupa llegue tan lejos. Gómez bebió un sorbo de vino y con voz baja delineó un plan alternativo. La batalla financiera puede que esté perdida, pero tenemos otros frentes: el mediático, el político y el eclesiástico. Uno a uno, lanzar mensajes en medios católicos conservadores cuestionando la legitimidad del decreto. Presionar a través de gobiernos aliados dentro de la Iglesia.
Difundir la idea de que un papa extranjero no comprende las tradiciones europeas. Era, en esencia, un contraataque en 3 direcciones. Mientras ellos hablaban, en una mesa cercana, un matrimonio extranjero parecía disfrutar de su cena. Nadie habría sospechado nada, salvo que aquella turista americana no era turista, sino una agente encubierta de la Guardia de Finanzas italiana. Junto a su compañero, registraba mentalmente cada palabra, cada estrategia, cada confesión. Lo que se planeaba entre platos de carne y copas de Chianti no quedaría oculto por mucho tiempo. Esa misma noche, en los pasillos del Vaticano, la situación también evolucionaba. El Papa, Reynolds y Lucía repasaban informes. Los titulares del día eran feroces y las presiones diplomáticas empezaban a llegar a las embajadas. Sin embargo, lo más inquietante no era la ofensiva externa, sino la constatación de que dentro de la propia curia había un grupo organizado dispuesto a todo por frenar la reforma. Roma, con su aire de eternidad, parecía el escenario perfecto para esa doble partida, un juego visible de discursos y comunicados, y otro oculto tejido entre cuentas bancarias, llamadas nocturnas y cenas sospechosas. Los protagonistas estaban en movimiento y cada paso los acercaba a un choque inevitable, porque lo que se estaba gestando ya no era solo una disputa sobre dinero, era una batalla por el poder, por la imagen, por la herencia de siglos de privilegios. Y aunque todavía nadie lo sabía, las siguientes jornadas demostrarían que la mecha encendida por aquel decreto ya había alcanzado la pólvora. La mañana romana amaneció con titulares que parecían disparos. Los kioscos exhibían periódicos con tipografías de guerra, dictadura financiera en el Vaticano, un papa extranjero rompe consensos de tradición, terremoto en la curia. El eco del decreto no se limitaba ya a los pasillos de mármol, sino que se extendía a cada café donde los romanos comentaban con gestos de sorpresa y desconfianza. El Observatorio Romano, diario semioficial de la Santa Sede, sorprendió a todos con un artículo crítico. No negaba la autoridad del Papa, pero cuestionaba la falta de colegialidad en la decisión. Era un mensaje medido, casi diplomático, pero suficiente para mostrar que incluso dentro del aparato institucional surgían voces incómodas. Paralelamente, portales conservadores y cadenas de opinión católica se movilizaron con una narrativa coordinada. León XIV estaba imponiendo una visión ajena, americana, que desconocía las particularidades históricas de Europa. La ofensiva mediática no fue casual. Estaba diseñada para crear la sensación de que el decreto no era una reforma necesaria, sino una imprudencia peligrosa. Y en esa coreografía de mensajes se notaba la mano de quienes en las sombras buscaban debilitar el pontificado. En su despacho, el arzobispo Thomas Reynolds colocó sobre la mesa una montaña de recortes de prensa. Su gesto era grave, aunque no sorprendido. «Es solo el comienzo», comentó con voz serena. El Papa leyó los titulares en silencio, como quien sabe que la batalla no se libra solo con decretos, sino también con palabras, símbolos y percepciones. «Era de esperarse», dijo finalmente León XIV. «Cuando la luz se enciende, siempre habrá quienes prefieran las sombras». Mientras, en oficinas diplomáticas cercanas a la Plaza de San Pedro, se multiplicaban las llamadas. Embajadas de Italia, España y Polonia solicitaron reuniones urgentes para expresar su preocupación. Al mismo tiempo, llegaron noticias alentadoras. Argentina, Nigeria, Estados Unidos y Filipinas habían declarado públicamente su apoyo al decreto papal. El mapa de alianzas y resistencias se dibujaba con nitidez. No era solo una lucha dentro del Vaticano, era un pulso global. Lo que terminó de encender las alarmas en el Palacio Apostólico fue la aparición de una carta firmada por 43 cardenales, la mayoría retirados o en cargos secundarios. La misiva pedía suspender temporalmente la medida en nombre de la colegialidad y el consenso. No tenía poder legal, pero su carga simbólica era fuerte. Mostraba que había un bloque dispuesto a enfrentarse abiertamente al Papa. Reynolds leyó la carta en voz alta durante una reunión privada. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la sala. La hermana Lucía Ferraro, que permanecía atenta, fue la primera en hablar. La coordinación es demasiado perfecta. Esto no se improvisa en una semana. Se estaban preparando desde hace tiempo para bloquear cualquier intento de reforma. El Papa asintió lentamente. Sabía que las resistencias no eran reacciones espontáneas, sino la defensa de un sistema profundamente enraizado. Levantó la vista y preguntó, ¿y nuestros observadores? Lucía respondió con precisión,
confirmaron que Bian convocó una reunión informal del colegio cardenalicio para esta tarde. Será en su palacio privado, cerca de Piazza Navona. Esperan alrededor de 60 cardenales. No todos son opositores declarados. Algunos irán por curiosidad, otros por presión, pero la intención es clara: organizar una declaración colectiva contra usted. El Papa permaneció unos segundos en silencio, contemplando la luz que entraba por la ventana. Roma parecía tranquila, bañada por el sol de la mañana, pero detrás de esa calma se estaba montando un escenario de confrontación sin precedentes. Finalmente habló con voz firme: es hora de cambiar la dinámica. Desde que anunciamos el decreto, ellos han estado a la ofensiva. Ahora la iniciativa debe ser nuestra. Reynolds lo miró con cautela. ¿Qué tiene en mente, Santidad? La respuesta fue directa: un comunicado anunciando una auditoría completa de todas las cuentas vinculadas al Vaticano, no solo personales, también institucionales, y que se haga con la colaboración de auditores internacionales independientes. El arzobispo advirtió: será visto como una declaración de guerra. El Papa sonrió apenas: es exactamente eso. Las instrucciones se repartieron rápido. Reynolds debía preparar el comunicado. Zanetti, el director de la autoridad financiera, contactaría discretamente a la unidad de inteligencia italiana y a Europol para alertar que cualquier movimiento sospechoso en los próximos días podría estar ligado a una investigación del Vaticano. Y para sorpresa de todos, el Papa dio la orden más inesperada: Hermana Lucía, usted asistirá a esa reunión clandestina. La religiosa abrió los ojos con asombro. ¿Yo, Santidad? Es un encuentro de cardenales. Mi presencia sería irregular, incluso provocadora. León XIV respondió con calma: precisamente. Necesito que vaya como mi enviada personal. Su sola presencia bastará para desmontar sus planes inmediatos. La reunión en el Palacio de Bian prometía ser un terremoto, y el Vaticano ya se preparaba para entrar en ella con un movimiento inesperado. Antes de continuar con lo que viene, quiero hacerte una invitación muy especial. Lo que estás escuchando es apenas el comienzo. Lo más revelador todavía está por suceder, y cada minuto de esta historia trae una pieza clave para entender cómo se desmoronó un sistema oculto durante décadas. Por eso, quédate conmigo hasta el final, porque allí vas a descubrir detalles que sorprenderán incluso a quienes pensaban conocer bien al Vaticano. Aprovecho también para pedirte algo sencillo pero vital. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos capítulos de esta serie que nos está llevando a lo más profundo de los secretos de Roma. Y déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame una curiosidad que conozcas sobre las finanzas del Vaticano o sobre algún papa que se atrevió a desafiar lo establecido. Además, dime desde qué país nos estás acompañando. Me encantará saber hasta dónde llega esta comunidad que crece día tras día gracias a ti. El sol de la tarde bañaba Roma con un resplandor dorado, pero en el interior de un palacio privado cercano a Piazza Navona se respiraba tensión. Allí, el cardenal Bian había convocado decenas de purpurados para organizar una respuesta al decreto de León XIV. No era una reunión oficial, era un encuentro paralelo, casi clandestino, diseñado para construir una declaración de fuerza frente al Papa. Más de 50 cardenales cruzaban los salones renacentistas decorados con tapices y candelabros. Los murmullos se confundían con el chocar de anillos episcopales y el crujido de las viejas maderas. El anfitrión, orgulloso de haber reunido tal número, se preparaba para abrir la sesión con un discurso encendido, pero lo que no sabía era que un visitante inesperado cambiaría el rumbo de la velada. En la entrada apareció una figura vestida de negro, con un hábito sencillo y una carpeta bajo el brazo. Era la hermana Lucía Ferraro, escoltada por un joven sacerdote. Su sola presencia provocó un murmullo inmediato. ¿Qué hacía una religiosa en una reunión diseñada para oponerse al Papa? El desconcierto se transformó en incomodidad cuando ella se inclinó levemente y declaró con firmeza: Eminencias, vengo como enviada personal de su santidad. El silencio cayó como un manto. Bian, con el rostro endurecido, intentó recuperar el control. Este es un encuentro privado. La presencia de la hermana es impropia. Lucía, sin alzar la voz, respondió con cortesía y determinación: el Papa conoce perfectamente la naturaleza de esta reunión. Precisamente por eso me envía para compartir una información antes de que tomen decisiones.
Sacó de su carpeta varios documentos y comenzó a repartirlos entre los presentes. Eran copias de la orden papal emitida esa misma mañana, una auditoría global de todas las cuentas vinculadas al Vaticano, tanto institucionales como personales, con la participación de firmas internacionales independientes. El anuncio fue como una chispa en pólvora seca. Los murmullos estallaron. Bian levantó la voz, denunciando la irregularidad de la medida. Alegaba que ningún papa en la historia había llevado la transparencia a tal extremo y que aquello violaba la dignidad de la curia. Pero Lucía lo interrumpió con una precisión demoledora. El Consejo de Economía fue informado esta mañana. Curiosamente, varios de sus miembros no estaban disponibles, incluyendo a vuestra eminencia. Las palabras fueron un golpe directo. Algunos cardenales miraron a Bian con sospecha, otros, nerviosos, bajaron la vista. En medio del revuelo, un cardenal alemán preguntó con ironía, ¿por qué el Papa envía a una religiosa en lugar de un cardenal o un secretario de Estado para comunicarnos algo de tanta magnitud? Lucía sonrió levemente antes de responder, porque antes de mis votos trabajé 8 años en la Unidad de Delitos Financieros de la Guardia de Finanzas italiana. Mi especialidad eran precisamente los fondos ocultos en paraísos fiscales. El salón entero se estremeció. Los cardenales inocentes mostraron sorpresa genuina, los culpables, miedo evidente. Esa revelación convertía a Lucía no en una simple enviada, sino en una experta capaz de rastrear hasta el último euro escondido. Con un tono firme, concluyó su mensaje. Además, sepan que en colaboración con autoridades internacionales se ha implementado un monitoreo especial de todas las transferencias significativas vinculadas a funcionarios del Vaticano. Quien no tenga nada que ocultar, no tiene nada que temer. Y sin añadir más, abandonó la sala, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Algunos cardenales marcharon apresuradamente, otros discutían en voz alta, tratando de salvar una estrategia que se desmoronaba. En un rincón, el cardenal Antonio Moretti, decano respetado de la vieja guardia, observaba en silencio. No mostraba furia ni miedo, sino una reflexión profunda. Su sola postura llamó la atención de Lucía, que más tarde informaría al Papa. Él no habló, solo escuchó con atención. Moretti puede ser la llave. Cuando León XIV recibió la noticia, murmuró con serenidad, si conseguimos que se mantenga neutral, ya habremos ganado mucho. Esa tarde, la dinámica había cambiado. Los opositores ya no eran los únicos al ataque. El Papa había llevado la lucha al corazón mismo de la resistencia y lo había hecho con un movimiento inesperado, enviar a una religiosa a romper el guión de los poderosos. Pero lo que sucedería después demostraría que aquella no era la batalla final, sino apenas el preludio de una confrontación mucho más peligrosa. La noche romana parecía tranquila, pero bajo ese silencio se preparaba un movimiento oscuro. Tras la jugada inesperada de la hermana Lucía en el Palacio de Bian, los pasillos del Vaticano se llenaron de ecos. Los cardenales sabían que la ofensiva papal no era un gesto aislado, era el inicio de un proceso irreversible. Y cuando la luz se enciende en una sala llena de sombras, las sombras buscan la manera de contraatacar. El ataque llegó con precisión quirúrgica. En la madrugada, mientras Roma dormía, el apartamento de la hermana Lucía fue allanado. No hubo violencia gratuita ni objetos rotos al azar. Quien entró sabía exactamente lo que buscaba: archivos, ordenadores, discos duros. En cuestión de minutos, todo el trabajo de años desapareció. La escena no dejaba dudas. No era un robo común, era un mensaje. El director de seguridad del Vaticano llamó de inmediato al Papa. Su voz, grave, no ocultaba la preocupación. Santidad, la hermana está bien, pero sus archivos fueron sustraídos. Esto no fue un robo, fue una advertencia. León XIV cerró los ojos unos segundos. La escalada era clara. Los opositores ya no se limitaban a comunicados o maniobras diplomáticas, habían cruzado la línea hacia la intimidación directa. Con voz serena, dio la orden inmediata. Lucía debía ser trasladada a un apartamento dentro de los muros vaticanos bajo custodia permanente, y la seguridad de los archivos del Instituto para las Obras de Religión, IOR, debía duplicarse. Al amanecer, Roma bostezaba cuando una comitiva discreta de auditores internacionales ingresó al Vaticano. Habían sido convocados en secreto y llegaron antes de que las campanas marcaran las 5. Venían de diferentes países, con experiencia en investigaciones de alto nivel. Sin cámaras ni anuncios públicos, se instalaron en los sótanos del Banco Vaticano,
acompañados por técnicos y por la propia Lucía, que, pese al golpe de la noche anterior, no perdió tiempo en lamentos. Con el rostro firme y la determinación intacta, se unió al equipo, aplicando su experiencia en rastrear patrones de transferencias sospechosas. Revisó cifras, comparó movimientos, enlazó cuentas. A cada hallazgo, la trama se volvía más evidente. En pocas horas, los primeros resultados fueron devastadores. Al menos 12 cuentas personales de cardenales presentaban movimientos imposibles de justificar en los últimos 5 años. Transferencias que superaban los 100 millones de euros, canalizadas a través de empresas ficticias y paraísos fiscales exóticos. No eran simples irregularidades, era un sistema organizado de ocultamiento financiero. El arzobispo Reynolds fue el encargado de llevar el informe al Papa. Entró en su despacho con gesto sombrío. Los resultados iniciales son impactantes, Santidad. Y esto es solo el comienzo. El Papa escuchó en silencio, sin sorpresa. Su rostro no mostraba espanto, sino la resignación de quien ya intuía lo que estaba a punto de descubrir. Ya lo sabía, respondió con calma. Ahora también lo sabrá el mundo. La prensa internacional no tardó en enterarse de que algo se movía. Aunque los informes oficiales aún no se habían publicado, filtraciones discretas dejaron entrever que las investigaciones estaban revelando cifras millonarias. Los grandes diarios comenzaron a hablar de un paso histórico hacia la transparencia, mientras que en Italia los sectores conservadores insistían en la narrativa del exceso de un papa forastero. Pero algo estaba cambiando. La unanimidad crítica de los primeros días se desmoronaba como un muro viejo. Los opositores, conscientes del peligro, decidieron arriesgarse con una jugada pública. Bian y Gómez convocaron a la prensa frente a la Basílica de San Pedro. Aparecieron vestidos con sus sotanas completas, rodeados de periodistas internacionales. Era un espectáculo cuidadosamente calculado. Querían proyectar autoridad, solemnidad y gravedad. Bian habló primero, defendiendo las tradiciones y acusando al Papa de haber roto con siglos de equilibrio. Su voz buscaba firmeza, pero sus manos temblaban. Luego tomó la palabra Gómez, en un español impecable, denunciando que las medidas papales podían tener consecuencias irreversibles para la Iglesia. Lo que ninguno de los dos esperaba era la aparición de una figura inesperada que estaba a punto de cambiarlo todo. El cardenal Antonio Moretti, decano de la vieja guardia, avanzó lentamente hacia el improvisado escenario. Respetado por todas las facciones, su sola presencia obligó a las cámaras a girar hacia él. Los opositores creían que venía a apoyarlos. No podían imaginar que sus palabras abrirían una grieta imposible de cerrar. El sol caía a plomo sobre la plaza de San Pedro. A esa hora, la explanada estaba repleta de turistas con cámaras, peregrinos rezando y periodistas que se agolpaban frente a un improvisado atril montado por los cardenales opositores. Bian y Gómez habían elegido ese escenario no solo por su visibilidad, sino por la carga simbólica. La plaza donde millones habían visto fumatas blancas sería ahora el lugar para lanzar su desafío contra el Papa. El espectáculo estaba calculado con minuciosidad. Sotanas impecables, rostros solemnes y frases ensayadas buscaban transmitir seriedad. Bian abrió la rueda de prensa con voz grave, apelando a sabios de tradición. Habló de prudencia, de equilibrios que, según él, habían garantizado la estabilidad de la Iglesia durante generaciones. Denunció la imprudencia de un papa que con un solo decreto rompía con todo. Su discurso era largo, pero detrás de la retórica se escondía un objetivo claro: frenar el avance de la transparencia. Luego tomó la palabra Gómez, con tono sereno y un castellano que resonaba con autoridad. Insistió en que nadie cuestionaba la autoridad papal, pero sí la precipitación de decisiones que podían traer consecuencias irreversibles. Sus palabras buscaban sembrar dudas más que convencer. En cada frase había un cálculo frío: mostrar al Papa como un hombre impulsivo, incapaz de comprender la tradición europea. Los periodistas tomaban notas, las cámaras transmitían en vivo, y los cardenales opositores creían tener la situación bajo control. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Entre la multitud apareció el cardenal Antonio Moretti, decano respetado de la curia, un hombre con más de 5 décadas de servicio. Avanzó lentamente hacia el atril, su paso pausado obligando a todos a abrirle camino. Las cámaras se giraron de inmediato, conscientes de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Bian y Gómez intercambiaron miradas incómodas. Esperaban su respaldo,
pero lo que recibieron fue un golpe imposible de prever. Moretti tomó el micrófono con manos firmes. Tras un breve silencio, comenzó: he escuchado con atención a mis hermanos cardenales, y siento la obligación moral de añadir algo más. El silencio en la plaza fue total. Ni los periodistas escribían. Todos comprendían que lo que iba a decir era histórico. Durante décadas, continuó, en nuestras finanzas ha existido un sistema de opacidad, de privilegios injustos, y en algunos casos, de corrupción. Yo mismo participé en ese sistema en mis años de juventud. Me beneficié modestamente, lo que es más grave, callé cuando debía hablar. Por eso, mi silencio me hace cómplice. Las palabras cayeron como un martillo sobre la plaza. Nadie respiraba. Bian, en un ataque de furia, intentó arrebatarle el micrófono, pero las cámaras captaron la escena: un cardenal desesperado forcejeando con un anciano respetado, mientras éste se mantenía sereno como un monje. Aquella imagen sería reproducida en todos los noticieros del mundo. Recuperando el micrófono, Moretti lanzó el golpe final: el decreto del Santo Padre no es un ataque a nuestras tradiciones. Es una oportunidad largamente postergada de limpiar una mancha que nosotros mismos dejamos crecer demasiado. Por el bien de la Iglesia, apoyo plenamente sus medidas y pondré a disposición de los auditores todos mis registros, sin reservas ni demoras. La plaza estalló en murmullos. Los periodistas dejaron de lado las declaraciones de Bian y Gómez para centrarse en la confesión del cardenal más respetado de la curia. Las cámaras repetían la escena: Bian intentando interrumpirlo, Moretti resistiendo con serenidad y sus palabras derrumbando años de silencio. En el despacho papal, León XIV observaba la transmisión junto a Reynolds y Lucía. Nadie hablaba. Cuando Moretti terminó, el Papa apagó la pantalla y dijo con calma: contáctenlo. De inmediato. Ha abierto una puerta que estaba cerrada por décadas. Su voz vale más que todos nuestros informes juntos. Ese mismo día, los noticieros internacionales no hablaban del decreto ni de la resistencia organizada, sino de la confesión pública de Moretti. La imagen de la lucha interna ya no era abstracta, tenía rostros, gestos y un símbolo perfecto. La batalla por la transparencia acababa de cambiar de rumbo, pero aquel movimiento, aunque poderoso, también traía un riesgo. Si un cardenal de esa talla se atrevía a confesar en público, ¿qué estarían dispuestos a hacer sus enemigos para silenciar otras voces? El eco de las palabras del cardenal Moretti aún resonaba en la plaza de San Pedro cuando Roma despertó al día siguiente. La confesión pública de un hombre con más de 5 décadas de servicio había roto un muro invisible. Lo que hasta entonces parecía un debate de normas se convirtió en una crisis moral a plena luz. Ya no se hablaba solo de decretos o auditorías, sino de culpas y silencios cómplices. En los jardines vaticanos, Moretti caminaba junto al Papa. Entre cipreses y fuentes barrocas, hablaron lejos de micrófonos. León XIV, con gesto sereno pero atento, le preguntó por qué había decidido hablar ahora, después de tantos años de silencio. El anciano cardenal se detuvo, miró la caída del agua y respondió con una franqueza que desarmaba: porque a mi edad uno piensa más en el juicio eterno que en las conveniencias terrenales. Y porque por primera vez en décadas veo en un papa la decisión real de ir hasta el final, no con remiendos, sino con una reforma auténtica. El pontífice lo escuchó en silencio, consciente de que aquellas palabras eran tanto una confesión como una advertencia. Moretti sabía demasiado. Su intervención había sido providencial, pero también lo convertía en blanco de quienes no toleraban voces libres. En las horas siguientes, comenzó un fenómeno inesperado. Lo que la prensa bautizó como el desmoronamiento del muro se extendió por la curia. Otros prelados, algunos movidos por la conciencia, otros por puro cálculo, empezaron a acercarse a los auditores internacionales. Entregaban carpetas, reconocían irregularidades, señalaban mecanismos que durante años habían operado en secreto: empresas de fachada, inversiones triangulares entre Suiza y Luxemburgo, movimientos disfrazados en bancos europeos. Cada confesión era como una pieza que encajaba en un rompecabezas largamente incompleto. Y a medida que las piezas se acumulaban, quedaba claro que el problema no eran unos pocos individuos aislados, sino un sistema completo de privilegios transmitido como herencia silenciosa de una generación a otra. Los primeros en caer fueron los más expuestos. Vittorio Bian, acorralado por pruebas imposibles de refutar, presentó su renuncia a todos los cargos de la curia. Alegó razones de salud, pero nadie creyó la excusa.
La maquinaria oficial aceptó su salida sin comentarios, como si el silencio institucional pudiera cubrir el ruido del escándalo. Días después, el cardenal Gómez intentó resistir. Alegó que sus fondos provenían de herencias familiares. Su explicación, sin embargo, no convenció ni a sus propios aliados. La presión fue tal que terminó presentando su renuncia también. Mientras, la imagen del Papa se transformaba. Lo que al inicio había sido descrito como un acto impulsivo de un extranjero, empezó a ser visto en gran parte del mundo como un gesto de coraje. En América Latina, África y Filipinas, sus palabras eran celebradas como un paso histórico de purificación. En Europa, la reacción seguía dividida, pero incluso allí la confesión de Moretti había dado credibilidad a lo que antes parecía solo idealismo. El Vaticano se convertía en escenario de una batalla que trascendía fronteras. Los noticieros internacionales transmitían imágenes de cardenales entregando documentos, de auditorías en marcha, de renuncias inesperadas. Por primera vez en décadas, los secretos financieros de la Iglesia se discutían no en susurros de pasillo, sino en titulares de primera plana. En una reunión privada, León XIV insistió en un punto que repitió varias veces a sus colaboradores: no se trata de venganza. No buscamos destruir a nadie, sino sanar lo que durante años estuvo enfermo. Era un mensaje claro: la transparencia no era un fin en sí mismo, sino un camino para restaurar la credibilidad. Pero todos sabían que la resistencia no había desaparecido. Los adversarios del Papa no iban a rendirse sin luchar. Aún así, la dinámica había cambiado. Si en los primeros días los opositores llevaban la iniciativa, ahora era el Papa quien marcaba el ritmo. Las confesiones, las renuncias y los informes de auditoría le daban una ventaja que nadie podía ignorar. La marea se inclinaba a su favor, pero con cada avance surgía también un nuevo peligro. Cuanto más se debilitaba el viejo sistema, más desesperado se volvía quienes lo defendían. El muro de silencio se resquebrajaba, pero la batalla por lo que vendría apenas empezaba a mostrarse en toda su dimensión. Pasó una semana desde la confesión pública de Moretti, y Roma seguía vibrando con las ondas de aquel terremoto moral. Los pasillos del Vaticano, antes marcados por un silencio pesado, ahora estaban llenos de pasos apresurados de auditores, funcionarios y prelados que iban y venían con documentos en la mano. Lo que por décadas había sido un rumor se había convertido en una investigación visible, meticulosa, sobre todo irreversible. En una mañana clara, el Papa convocó a la prensa mundial. El salón de audiencia se llenó de cámaras, micrófonos y periodistas de todos los continentes. A su lado estaban la hermana Lucía Ferraro y el cardenal Antonio Moretti, los dos rostros que se habían convertido en símbolos inesperados de esta batalla. La expectativa era máxima. León XIV tomó la palabra con voz serena, sin dramatismos. Los primeros resultados oficiales de la auditoría eran contundentes. Más de 200 millones de euros en fondos personales de funcionarios de la Curia carecían de justificación legítima. El anuncio no fue acompañado de cifras abstractas, sino de un compromiso claro: esos recursos serían devueltos íntegramente a los cofres de la Iglesia y destinados a obras de caridad y proyectos de desarrollo humano en las regiones más necesitadas del mundo. Las palabras provocaron un murmullo inmediato en la sala. Algunos periodistas levantaban la vista, incrédulos, otros ecleaban frenéticamente. No era solo un dato económico, era un golpe a la estructura misma del sistema que durante décadas había vivido oculto. Pero el Papa no se detuvo allí. Presentó un paquete de reformas estructurales, un nuevo código ético y financiero para todos los funcionarios de la Curia, auditorías externas regulares y un sistema de transparencia integral que impediría cualquier regreso al pasado. Hablaba con firmeza, pero sin arrogancia. Su mensaje era claro: la Iglesia debía ser luz, no sombra. En su declaración final, recordó un principio evangélico: la verdad no destruye, la verdad libera. La frase resonó como un eco en el salón. Mientras los flashes iluminaban cada gesto, fuera del Vaticano, la reacción fue inmediata. En América Latina, África y Filipinas, las imágenes del anuncio se transmitieron como símbolo de esperanza. Periódicos locales mostraban fotos de niños en hospitales y estudiantes en aulas humildes, asociando el dinero recuperado con un futuro posible. En Europa, las reacciones siguieron divididas. Algunos lo celebraban como un acto histórico, otros lo tachaban de imprudencia. Pero incluso los críticos reconocían que algo había cambiado. El muro de opacidad se había resquebrajado demasiado como para volver a cerrarse.
Dentro del Vaticano, la reforma despertaba emociones encontradas. Algunos prelados, temerosos, se adelantaban a entregar voluntariamente sus cuentas y documentos. Otros buscaban negociar discretamente, ofreciendo devolver parte de lo que tenían a cambio de indulgencia. El Papa, fiel a sus principios, repetía una frase que se volvió regla: habrá misericordia para quien confiese todo, pero seremos implacables con quien insista en ocultar. Mientras, los fondos recuperados empezaban a transformarse en realidades concretas. Informes llegaban al despacho papal, hospitales en África recibían apoyo, becas en Filipinas permitían a jóvenes acceder a la educación, comedores comunitarios en América Latina abrían sus puertas con nuevos recursos. Las imágenes de esas iniciativas circulaban en la prensa, demostrando que el dinero que había sido símbolo de corrupción ahora servía como instrumento de vida. La hermana Lucía se volvió una pieza esencial del proceso. Con paciencia y precisión, guiaba a los auditores internacionales en el rastreo de operaciones complejas. Su experiencia en delitos financieros le permitía detectar patrones escondidos en medio de montañas de cifras. Cada descubrimiento reforzaba la convicción del Papa: la transparencia no era solo necesaria, era posible. Moretti, por su parte, asumió el papel de mediador. Su confesión había abierto la grieta, pero su autoridad moral servía ahora para tender puentes. En reuniones privadas, repetía una frase que se convirtió en lema: la transparencia no destruye, la transparencia purifica. Y muchos, incluso los más resistentes, lo escuchaban con respeto. El mapa de la Iglesia se transformaba. Lo que antes parecía un rumor imposible de comprobar, ahora era un proceso visible con nombres, cifras y medidas concretas. El Papa había pasado de estar a la defensiva a marcar el rumbo, pero en cada victoria se escondía un nuevo desafío. Porque si algo había aprendido León XIV, era que las resistencias nunca desaparecen del todo, solo cambian de forma, se ocultan, esperan el momento de volver. Y mientras observaba los informes en su escritorio, sabía que la batalla no estaba cerrada. Lo más difícil aún estaba por llegar. La tarde romana tenía un aire distinto. Ya no olía a silencio cómplice, sino a cambio, a puertas que se abrían después de siglos cerradas. Los fondos recuperados comenzaron a llegar a proyectos concretos: hospitales en aldeas africanas que habían carecido de medicinas, becas en Filipinas para jóvenes que soñaban con estudiar, comedores comunitarios en barrios latinoamericanos donde antes solo había hambre. Las imágenes de niños recibiendo ayuda se convirtieron en un argumento imposible de rebatir. Lo que había sido dinero oculto, ahora alimentaba cuerpos y esperanzas. La prensa internacional bautizó ese proceso como el derrumbe del muro. No se trataba solo de cifras, sino de un giro cultural. La curia, acostumbrada a décadas de privilegios, veía cómo sus cimientos se movían. Muchos cardenales, temerosos de quedar expuestos, comenzaron a entregar documentos de manera voluntaria. Otros, más reticentes, buscaban negociar discretamente algún tipo de perdón. Pero la línea del Papa era clara: misericordia para quien confiese con verdad, firmeza absoluta con quien insista en ocultar. La hermana Lucía, que había empezado como una voz técnica en medio de cardenales furiosos, se convirtió en figura central. Su conocimiento de delitos financieros era un mapa en medio de la oscuridad. Cada día se sentaba frente a pantallas y montañas de papeles, detectando patrones ocultos. Lo hacía con serenidad, casi como si cada número fuera una oración. Su presencia recordaba que la fe y la justicia no eran caminos separados, sino paralelos. El cardenal Moretti, por su parte, se volvió mediador y testigo. Su confesión pública había abierto la primera grieta, y ahora su autoridad moral servía para guiar a los indecisos. Con paciencia, repetía en privado, la transparencia no destruye, purifica. Esa frase, que parecía simple, se transformó en consigna para quienes aún dudaban. Su figura, lejos de buscar protagonismo, se convirtió en puente entre dos mundos, el viejo sistema y la nueva esperanza. Pasaron los meses, y llegó un día que marcaría un antes y un después. En la plaza de San Pedro, frente a decenas de miles de fieles, León XIV presentó el nuevo Código Ético y Financiero del Vaticano. Vestido de manera sencilla, con voz firme y sin ornamentos, declaró: nunca más los bienes destinados a los pobres serán escondidos en cuentas secretas. La transparencia no es una opción, es parte de nuestra misión. El aplauso fue ensordecedor. No era un aplauso de protocolo, sino el eco de una multitud que comprendía la magnitud del momento.
La institución más antigua de Occidente se atrevía a mirarse en un espejo sin maquillaje. Y aunque el reflejo mostraba cicatrices, también revelaba la posibilidad de un futuro distinto. Esa noche, mientras observaba la cúpula iluminada de San Pedro, el Papa se dejó vencer por el cansancio. Había enfrentado intereses oscuros, amenazas veladas y conspiraciones abiertas, pero junto al cansancio estaba la serenidad de quien sabe que ha dado el paso necesario. La hermana Lucía se acercó en silencio, casi como un susurro. Comentó, decían que era imposible, santidad, que el sistema era demasiado fuerte. El Papa sonrió apenas. Lo imposible solo lo es hasta que alguien se atreve a dar el primer paso. Roma era otra. Lo que por décadas había sido un murmullo de sospechas, ahora era tema de conversación abierta. El aire ya no estaba cargado de miedo, sino de un combate franco donde la luz empezaba a imponerse sobre las sombras. La batalla no había terminado, pero algo irreversible había comenzado. El muro de silencio se había caído, y reconstruirlo sería imposible. Y hasta aquí hemos llegado con este capítulo de una historia que sigue sorprendiendo al mundo. Pero quiero invitarte a algo. No te quedes solo como espectador. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame qué piensas de la valentía del Papa León XIV y de todo este proceso de transparencia. ¿Crees que algo así debería aplicarse también en otras instituciones? Tu opinión es fundamental para enriquecer esta conversación. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene en los próximos capítulos será todavía más revelador. Y no olvides algo importante, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Al hacerlo, nos ayudas a que más personas descubran estas historias ocultas que por tanto tiempo permanecieron bajo llave. Y antes de irte, considera hacer clic en los vídeos sugeridos que aparecerán en pantalla. Allí encontrarás más relatos que complementan esta serie y que te permitirán seguir explorando los secretos que nunca imaginarías.